Es un placer compartir con ustedes y poder de esta manera, a través de nuestros conocimientos, apoyar al Departamento del Ministerio Infantil. Es un ministerio loable, muy hermoso, de ardua paciencia y sobre todo de mucha oración. El pastor anteriormente decía algo muy importante. La edad temprana es vital. Es importante cuidar el desarrollo en la edad temprana de nuestros niños. ¿Quiénes son los que están llegando a nuestras aulas infantiles? No es únicamente el hijo de nuestro anciano de iglesia. No es únicamente el hijo de nuestra tesorera de iglesia. Nos están llegando a las aulas de nuestras iglesias. Son niños que vienen de diferentes hogares, con diferentes necesidades. Y que en esta aula, en este espacio, han de encontrar un ambiente sano, propicio para su desarrollo. Hermanos, en esta mañana voy a compartir con ustedes dos enfoques. Un ambiente que debe de existir en nuestras iglesias, en nuestras instituciones, de nuestros países. Es importante, es fundamental poder tomar en cuenta dos ambientes. El ambiente físico y un ambiente espiritual. Y usted dirá, ¿cómo es esto, hermana Laura? Creo que a través del tiempo hemos podido observar las necesidades que se han presentado en todos los espacios de nuestra iglesia. Pero un espacio muy sensible es el espacio de las aulas infantiles en nuestra iglesia. Muy probablemente, algunas iglesias, la Junta ha considerado tomar como algo a priori y darle la atención que requiere, cuidar de sus necesidades y velar porque cada niño que esté en este espacio, cada maestro que se encuentre en este espacio, se encuentre en un lugar sano, en un lugar seguro. Quiero compartir con ustedes sobre los espacios y el medio ambiente que debe de haber seguro en nuestras iglesias. Como les decía, estamos hablando acerca de nuestro medio ambiente precisamente, pero yo lo estaba enfocando inicialmente en esa área física que es fundamental y me estoy refiriendo precisamente a nuestra estructura de iglesia, a nuestra estructura de salón, de clase. Es importante, hermanos, el desarrollo personal en esta área. Es muy importante en los niños. ¿Saben? Hay algo que nosotros debemos de considerar permanentemente. Los niños están en continuo crecimiento y aprendizaje. Todo lo que conlleve al estar cerca de ellos ha de llevar a ellos una cantidad grande de enseñanza.
Por lo tanto, no podemos minimizar los elementos que se encuentran a su alrededor. Así como nosotros, cada uno de nosotros, tiene un protector para su teléfono, tiene un protector de pantalla para su celular, es importante que nosotros recordemos que hay que proteger las condiciones en las que se encuentran nuestros niños. Tiene que existir un ambiente sano. Y quiero recalcar con ustedes estos elementos. La seguridad en el aula proporciona al maestro y al alumno un lugar cómodo, saludable y seguro. Y ante todo, brinda un entorno propicio para el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades de estos niños, de manera cognitiva, de manera individual. Hermanos, podemos ver una cantidad de señalizaciones que tengo acerca de qué nos indica todas estas señalizaciones. Nos está indicando un área específico. Nos está indicando que debe de haber cuidado, que debe de haber alerta, pero sobre todo que se deben de tomar las medidas requeridas para la protección y seguridad de este menor, en este particular, de esta persona que ingresa a las instalaciones de nuestras aulas. Tiene que existir, hermanos. Vivimos en un país, en Nicaragua, tiembla constantemente. No sé qué tanto en Costa Rica, pero en Nicaragua tiembla constantemente. Y es importante que nosotros consideremos que las condiciones en las que se encuentran nuestros niños estén seguras y puedan estar a resguardo. Por eso, el ambiente físico es fundamental. Hay algo que nosotros muchas veces omitimos en nuestras iglesias. ¿Cuán seguro tiene que estar nuestras instalaciones? Tenemos que considerar, hermanos, las medidas a tomar para un ambiente seguro para nuestros niños. Les decía, inicialmente voy a exponer una parte física, es nuestra estructura. Esto es responsabilidad no únicamente de la Junta de Iglesia, es responsabilidad también de los directores de departamento, de los maestros de nuestras aulas, de velar que las condiciones estén lo mejor seguras para nuestros niños. Un punto que quisiera recalcar es, número 1, es importante, hermanos, a considerar tener un registro de los padres de sus niños. Y usted dirá, hermana Laura, pero si todos nos conocemos en la iglesia, no es necesario que yo tenga un registro de los niños o de los nombres de sus papás. Sí, pero recordemos que a nuestras aulas llegan niños que son visitas, que son invitados. Tenemos que tener de referencia cuando recibimos a este menor, quién lo lleva, quién es el adulto responsable de este niño por cualquier eventualidad. Es importante saber quién es el papá, quién es la figura paterna en este niño, de autoridad. Vamos a poner un hipotético caso. La hermana Esperanza llevó de invitado a Richard a la escuelita de primarios. La hermana Esperanza se encuentra en ese momento en plataforma presentando El Misionero. Pero Richard está solamente al cuidado de la maestra. Ok. Pero si el papá de Richard, por A o por B, decidió llevarse al niño, él no es miembro, ingresa a la iglesia, pregunta dónde están las aulas de los niños y llega al aula y retira a Richard. ¿Cómo va a ser la maestra? Eventualmente el niño va a conocer de que es su papá. Pero es importante la seguridad
de este menor. Y Richard se fue con su papá. Al bajar la hermana Esperanza, va a ver cómo está y cómo se encuentra el niño. Y se da la sorpresa que el niño no está en el aula de clase. Le pregunta sorprendida a la maestra, ¿y qué pasó con el niño? La maestra le va a decir, se fue con su papá. Sí, pero usted sabe quién es su papá. Por eso, hermanos, es fundamental tener un registro de los nombres de los padres de nuestros alumnos. Organizar charlas de seguridad en el salón de clase. En caso de emergencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la actividad que debemos de realizar? Si hay un incendio, si hay un terremoto, si hubiese de repente un huracán. Temas importantes donde el niño participe de su opinión y que de igual manera se integre en su formación es importante. Contar con la debida vigilancia en los accesos a los salones de clase. En nuestras iglesias, por lo general, siempre está a la puerta nuestros diáconos. Sí, pero los diáconos conocen a todos los niños de nuestra iglesia. Pregunta interesante. Llega otra persona, puede traer a ese niño de la manera normal, como que si igual lo conociese. ¿Están seguros los niños en el salón de clase? Son tips, son recomendaciones que son importantes considerar. Hay algo importante a tomar en cuenta, es el disponer de implementos como extintor para atender un conato de incendio. Las aulas por lo general siempre están bien cargadas de material donde fácilmente puede tomar fuego por el calor, un cortocircuito, cualquier eventualidad. Es importante considerar esto como una seguridad. También es importante disponer de un botiquín de primeros auxilios. Cuando estamos trabajando con niños, todo cuidado es poco. Recordemos que estamos atendiendo en las aulas de clase niños de 0 edad a 15 años, 16 años en algunas clases. Pero si se presenta una emergencia, ¿tenemos los recursos para poder atender a esa seguridad del niño? Es importante por eso, hermanos, disponer de un botiquín de primeros auxilios, tener a disposición un transporte por cualquier emergencia. Estamos trabajando con niños, estamos atendiendo a menores. Las emergencias pueden suscitar. Y no es de más el tener ese cuidado. ¿Cómo voy a hacer esto? Yo como maestra, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer? En nuestras iglesias hay muchos hermanos que tienen su vehículo. Si la directora está al pendiente, la maestra está al pendiente, se puede organizar un rol y definir, puntualizar, el hermano Juan este sábado me va a estar ayudando por cualquier eventualidad. Es importante considerar esto, hermano. Si nosotros queremos darle una atención de calidad a los niños, no podemos descuidar esto. Es fundamental. Ellos llegan a recibir un alimento espiritual, pero también es importante considerar el espacio en el que se encuentra el menor, la maestra y todo aquel que va a ser albergado en estos salones. Hermanos, hoy en día, muchas de las instituciones académicas probablemente puedan caer en una sanción educativa por parte de las autoridades superiores cuando no se toma a consideración estos elementos de un ambiente seguro para los menores. Si tenemos a un niño con una dificultad física y se transporta en silla de ruedas,
existen las condiciones para poder movilizar, trasladar a este menor. La gradería está segura en caso que hayan escaleras. Todo esto es importante poder considerar. Nuevamente, ¿conocen los niños las salidas de emergencia en nuestras iglesias? Muy probablemente en algunos lugares solo exista una salida. Por ahí se entra y por ahí se sale. Importante que visualicemos, hermanos, estos elementos a considerar. En nuestros salones deben de existir salidas de emergencia. Deben de estar correctamente señalizadas. Y el menor, el alumno, debe estar sabido cómo va a responder en caso de suscitarse una catástrofe, que no es lo que deseamos, ¿verdad? Hay un elemento que es muy importante considerar, y es la limpieza en nuestras aulas infantiles. Hermanos, recuérdense que ahora estamos expuestos a una cantidad de virus, de microorganismos que están ahí silenciosos. Nosotros no conocemos, desconocemos como maestros inicialmente el nivel de defensa que posee cada uno de nuestros niños en su organismo. Y por ende, no sabemos, probablemente algunas maestras desconocen a qué elemento es alérgico el niño. Pero si en un salón de clase, donde el niño se debe de sentir seguro, donde debe de estar bien acogido, donde su psiquis no puede estar siendo dañada ni afectada por elementos exteriores. Nosotros no debemos olvidar algo muy importante: la limpieza en los salones de clase. En un ambiente fresco, agradable, es que los niños se van a sentir cómodos, muy tranquilos de llegar. Nosotros los adultos, ¿nos gusta estar en lugares desasiados? ¿Verdad que no? No nos gusta estar en lugares desasiados. Nos gusta sentirnos en lugares cómodos, agradables. Por eso es importante recordar que cada elemento que converge en este salón tiene que estar debidamente sanitizado. ¿Por qué? Ahí va a llegar a tocar el niño con sus manitos. Luego se la lleva a la boca. Si este lugar no está aseado, nosotros podemos comprender las consecuencias de esto. Si tenemos a niños con problemas respiratorios y el salón está cargado de polvo, el niño probablemente nos desarrolle una crisis en ese momento. Pero todos estos elementos son importantes a considerar. Y voy corriendo porque el tiempo apremia y hay otros temas que debemos de considerar importantes. El sistema eléctrico de estos salones, los interruptores, los cables, los enchufes eléctricos, que funcionen de manera correcta. No puede ser que en los salones de clases de menores tengamos los tomacorriente al alcance del menor. Los niños son curiosos y el niño puede introducir cualquier elemento que vaya a dañar ese sistema eléctrico. Y podemos comprender la consecuencia que se puede tener. Importante, volvemos a recalcar, áreas con buena ventilación y una iluminación apropiada. Es fundamental, hermanos, que nosotros podamos desarrollar espacios donde exista una buena ventilación de manera natural,
No estamos diciendo que todos deben de tener aires acondicionados, pero sí, de ser posible, tener un espacio donde entra un aire natural, que el niño respire y que esa área no se encuentre cargada de moho, de bacterias, es fundamental. La iluminación es básica. ¿Qué pasa si tenemos a niños que tienen una deficiencia visual? ¿Qué pasa si entendemos con que probablemente tenemos a un niño no vidente? Sí, usted me dirá, probablemente no mira, hermana. Ok, recordemos que existen personas que tienen deficiencia visual, pero que logran trasladarse en el área a través de ¿qué? Del bastón. Pero también eso indica que ellos reciben cierta información a través de reflejos luminosos. Entonces, hermanos, consideremos que un ambiente físico seguro es una responsabilidad de nuestras iglesias, de nuestros juntas de iglesias. Considerar que el aula, el salón de clase de los niños no es la bodega de la iglesia. ¿Sí? Algunos hermanos dicen, llevemos esto, ya no lo ocupamos en la iglesia, en el salón principal, llevémoslo a la escuelita, ahí hay espacio. No, hermanos, no, hermanos. El aula de clase es el espacio donde el niño se va a desarrollar íntegramente, donde el niño está recibiendo una enseñanza visual, auditiva. No lo podemos ir a ensuciar o ponerlo triste. No, hermanos. Avanzo. Bien. Dentro del ambiente cualitativo. Terminemos con lo físico. Hay algo importante que debemos recordarle en nuestras hermanas maestras, es que debe de existir un ambiente decorativo. ¿Cómo está preparado tu salón de clase? ¿Qué información visual lleva este niño en el momento que ingresa al salón de clase? ¿Está decorado de manera correcta? Las imágenes que este niño visualiza, ¿son positivas o negativas? Los colores que se están utilizando en la decoración, ¿es la apropiada para el niño? Recordemos que un ambiente diseñado de manera efectiva permite el desarrollo adecuado de la personalidad, favoreciendo la autonomía, una autoestima, la seguridad, así como la curiosidad cognitiva en los niños. Les debo de compartir algo personal. Yo tengo una memoria fotográfica y me cautiva la lectura de un libro que tenga imágenes. Un libro que solo es letra continua tiende a cansarme y se hace más difícil su lectura. Consideremos, hermanas, que los espacios donde llegan nuestros niños tienen que motivarlo a regresar a este lugar. Y que los colores que vamos a utilizar no sean colores que vayan a afectar su visión a lo largo de la estadía en el salón. Hay hermanas que gustan mucho de colores oscuros, pero los colores oscuros se asocian a tristeza, a aflicción.
Usted no puede estar en un salón oscuro con una decoración solo café, negro, gris. El niño está llevando una información a nivel cerebral de forma visual y se estimula en el niño ese proceso de aprendizaje, identificación de colores, y permite que el niño haga más placentera su estadía en un lugar que está amablemente decorado. No se siente en un lugar hostil, se siente en un lugar donde hay paz, donde hay tranquilidad. Por lo tanto, es importante, hermanas, considerar el espacio en el que nosotros y de qué manera estamos decorando. Esto nos lleva a un concepto que estudiando el tema sale y se refleja. Un currículum oculto. Para algunas hermanas que atienden a niños, este concepto probablemente ya es conocido. Pero para las hermanas que por primera vez están atendiendo un salón de clase, me tomé a la tarea de investigar más qué significa esto. ¿Qué es esto? Bueno, precisamente, mis hermanas, el currículo oculto se refiere a las lecciones perspectivas no escritas, no oficiales, que a menudo no son intencionadas por los estudiantes y que se aprenden en el aula de clase. ¿Qué quiero decir con esto? Que dependiendo de cómo se encuentre esos elementos silenciosos en el ambiente escolar, será el aprendizaje de nuestros niños. Entonces, ¿cuál es el papel del maestro en cuanto al currículo oculto? Y es aquí la figura primordial a considerar en el salón de clase. Representa en el maestro una figura importante para crear o moldear con éxito el carácter y la personalidad de los alumnos. Es por ello que la relación entre el maestro y el alumno debe ser, y subrayo, armoniosa, con el objetivo de crear una actitud correcta en el estudiante, en este caso, en nuestros niños, contribuyendo a su crecimiento espiritual. Hermanas, ese currículo oculto es la maestra. Es todo aquello que proyecta la maestra en el salón de clase y que está llevando a contribuir en un ambiente en el que el niño se pueda sentir aceptado o rechazado, de acuerdo a las palabras, a los gestos que da su maestra. ¿Qué pasa cuando nuestros niños entran al salón de clase? Muchos de ellos traen en sus pensamientos situaciones que están ocurriendo en sus hogares. Algunos llegarán tristes, cabizbajos, pero si encuentran que la maestra los va a recibir de manera afable, con cariño, abraza a ese menor. Está exponiendo, está presentando la maestra un mensaje de aceptación. Y no lo está diciendo con palabras, lo está mostrando. Entonces, es importante recordar que el maestro es el mediador principal en la sala de clase. ¿Qué significa esto? Que será siendo un factor de gran importancia, ¿verdad, hermano?, en la formación de valores como en la autoestima del niño. La maestra va a enseñar valores en el salón de clase. Pero ¿cómo la maestra va a enseñar? No solo con palabras. La maestra tiene que presentar ese currículum de manera correcta. ¿Cómo amo yo
el niño va a aprender. Recuérdense que el niño en un 80% aprende ¿cómo? Observando. La maestra le puede decir, Dios es amor, tenemos que respetar, aprendamos a compartir. Pero si el niño no lo está visualizando, no podremos tener el desarrollo del carácter en el menor y cumplir con el objetivo. ¿Por qué la importancia del medio ambiente, hermanas? ¿Por qué? Una vez más hago énfasis en que el ambiente contribuye al desarrollo de las conductas y los aspectos emocionales en el niño. Es fundamental, es fundamental. En este menor, si existe un ambiente seguro, le va a dar un sentido de seguridad. ¿Qué significa eso? Que con este niño le va a enseñar a establecer límites claros y reglas de convivencia dentro del salón de clase. Aquello que la maestra esté enseñando en el salón de clase le va a ayudar a este niño a desarrollar su emoción, a comprender que él es un niño especial para el Señor Jesús, pero que también es importante cuidar sus emociones. Un sentido de identidad y autoconcepto. Cuando la maestra logra desarrollar un ambiente sano, desarrolla en el niño un sentido de identidad y autoconcepto. Reconocer las habilidades de cada niño es fundamental. Porque todos tenemos talentos, tenemos dones que el Señor ha dado a cada uno de sus hijos. Por lo tanto, no cometamos el error de no tomar en consideración a cada niño que está en el salón de clase. Eso le da seguridad, ayuda con la valía en el menor. Un sentido de pertenencia. Ustedes han escuchado algunas expresiones, lastimosamente las he escuchado. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Carlitos? Buenos días, hermana. Dime, ¿y hoy veniste más temprano a la escuelita? Sí, total. En la casa ya ni me quieren ver. Eso da una alerta a la maestra. A ese niño hay que desarrollar un sentido de pertenencia urgentemente, de autoestima. Recordemos, hermanos, que muchos de nuestros hogares son disfuncionales. No se puede obviar eso. Y que la maestra debe de conocer muy bien a sus estudiantes, quererlos como sus propios niños. Y es importante por ello, al poderle dar este sentido de pertenencia al niño, entregarle roles para que él se sienta parte de este grupo. Responsabilidades. Carlitos, como hoy usted vino temprano, usted va a ser mi asistente en pasar la asistencia de sus compañeros. Hay que darles responsabilidades. Hay que hacerlo parte del grupo, sentirse propio en este ambiente. Si en casa el niño no es aceptado, es rechazado, papá no le presta atención, el niño todos los sábados en este lugar se va a sentir como querido, motivado, aceptado. Hermanos, es importante crear en los niños un sentido de propósito, enseñar con una pasión para que los niños se motiven por aprender y participar. Maestras, toca ser más dinámicas, menos pausaditas, visualizar. ¿Qué es aquello que me ayuda y que le llama la atención más en desarrollar a los niños?
significa que me corresponde una otra tarea fuera del salón de clase, indagar qué elementos van a contribuir para que mi clase sea más alegre. No solamente llegar a leer El Misionero. En las exposiciones anteriores del domingo anterior se hizo algo muy importante. Se recalcó en la preparación de la clase. No se puede llegar a improvisar. El niño lo capta, el niño lo entiende, que la maestra está improvisando. Entonces él va a decir, ay, no, es aburrido, la maestra no me ayuda, esa clase está aburrida, no quiero estar ahí. ¿Por qué? No hay un ambiente de seguridad. Y hay algo importante, hermanos, que nosotros debemos de considerar, el sentido del logro. Premiarlos constantemente. Y esto no quiere decir que le voy a estar dando al niño constantemente en los salones de clase caramelos. No. Recordemos que las palabras tienen gran fuerza y hacen un cambio significativo hacia quienes nosotros les expresamos. Carlitos, te felicito. Hermoso el color de tu camisa. Has tenido una buena elección. Ah, Carlitos sabe que a la profesora le gusta mi camisa. ¿Qué va a hacer Carlitos? Va a cuidar esa camisa. Y cada vez que llegue al salón de clase le va a decir, profesora, me puse la camisa. ¿Por qué? Porque él mira una expresión de alegría en su maestra cuando tiene esa camisa. Carlitos, te felicito, te aprendiste el versículo. Sigue haciéndolo. Tú verás que lo vas a lograr. Usted puede. Vamos, yo le ayudo. Le acompaño. Hagámoslos, ¿te parece? Palabras que refuercen y premien el desarrollo del menor en el salón de clase. Y vamos rapidito. Recomendaciones para el maestro. Es importante, hermanas, que dentro de toda la preparación que nosotros podamos tener para llegar a este lugar, se pueda orar por sus niños en casa. La oración tiene mucho poder. La oración hace la diferencia para que nuestros niños estén cada día protegidos en las manos del Maestro. No todos nuestros niños estudian en colegios cristianos. No todos los niños. Sus padres tienen los recursos para pagar un colegio de educación especial cristiana. ¿Ustedes han imaginado la cantidad de verbalizaciones que este niño escucha en la semana en el salón de clase? Y la cantidad de malos ejemplos, de conductas inapropiadas, repetitivas en sus compañeros de clase. Por eso es importante que la maestra tome tiempo para orar por cada uno de sus niños. No solo orar cuando llegamos al salón de clase, no. Hay pruebas, hay dificultades, hay amenazas de manera psicológica por las que nuestros niños están pasando. Muchos de ellos pueden ser que en su hogar haya violencia. Muchos de ellos pueden suceder que estén pasando por un cuadro depresivo, quizás por la pérdida de un abuelito, de un familiar, y que estos niños se encuentran calladitos, no dicen nada.
y quieren desahogarse. Por eso es importante orar por ellos. Continúo diciendo, hay que establecer una cultura en cada uno de los salones de respeto, de acompañamiento, de compañerismo, perdón, y sobre todo de amor los unos por los otros. Este rol, esta función lleva a una mayor responsabilidad para la maestra, el maestro, que está atendiendo este salón de clase. ¿Cuáles son las interrogantes que puede tener el maestro en un salón, la clase de menores? Son muchas. Probablemente ese día el menor no quiere hablar de el desarrollo de la clase. Y puede ser que mire un espacio abierto para poder desahogarse y tocar un tema propio, personal. La maestra tiene que dar espacio a ese tiempo. Tiene que considerar que si es cierto, existe un plan de presentar la lección, pero en ese momento el adolescente quiere desahogarse. Y ese es el ambiente propicio para poderlo hacer. Con su maestra. Probablemente con papá y con mamá no lo habla, pero sí con su maestra. Sí lo comparte con sus compañeros. Dedique tiempo, maestra, para preparar su clase. Hay que dedicar tiempo. No es solamente de tomar el folleto del maestro el día sábado por la mañana y hasta esa mañana iniciar a leer y ver. Óigame, que a veces somos atrevidos y decimos, voy a ver qué puedo hacer. Si ya se tuvo el material contigo. Tener en cuenta, hermano, es importante considerar las limitaciones de tus alumnos. No todos los alumnos van a ser expresivos. Habrán alumnos muy tímidos, pero todos ellos son un diamante al que hay que pulir con amor, con respeto y con mucha oración. No olvidemos eso. Siempre es importante hacer un momento especial de ese rincón infantil, de ese espacio de historia bíblica, sea la más convincente y poderosa del programa. Aquí quiero hacer un paréntesis rápido. Hermanas, no sigamos utilizando en el momento del rincón infantil ilustraciones de héroes de fantasía. Eso no puede seguir sucediendo. No es correcto. Eso dice de un maestro que no se ha preparado en su clase. Es elemental, es fundamental que el alimento que reciba este niño o esta niña sea un alimento cristocéntrico, basado en las Sagradas Escrituras. No podemos utilizar ya imágenes inapropiadas, ilustraciones que no están aceptados ante los ojos de nuestro Señor Jesús. Por eso, el espacio de la historia bíblica tiene que quedar muy bien marcado en la mente, en el corazón de este menor. Tiene que existir una enseñanza aplicable. ¿Sabe? Tenemos muchos elementos a considerar para poder desarrollar un ambiente sano, hermoso en la enseñanza de nuestro Señor. En esta mañana he podido compartir con ustedes la importancia de considerar, de cuidar un ambiente físico en nuestros salones de clase. No se puede seguir dejando, por último, las mejoras en los salones de clase. No, hermanos. Se está tratando
con niños, con personas sensibles que están en formación y que están aprendiendo constantemente de todo lo que está a su alrededor. Y los otros elementos a considerar son aquellos que ayuden al niño a desarrollar una fe, sobre todo a desarrollar en ellos dones y talentos al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy rico, hay muchos elementos a considerar que todavía no los presenté, pero es un tema bien amplio y requiere también de la atención para nuestros directores y nuestros maestros al recibir a un niño en el aula de clase. Recordemos, hermanos, nosotros también fuimos niños y también los elementos ricos, hermosos en nuestros salones de clase. Y usted, maestro, usted, maestra, hace la diferencia en toda la vida de un menor. Algo que un niño recuerda siempre es a su maestra del jardín de infantes. Dios me le bendiga, hermanos. Saludos cordiales a las hermanas en Costa Rica, mis hermanas acá en Nicaragua. Un placer. Gracias por la invitación.